Cari fratelli e sorelle, bonjour a tous. Queridos hermanos y hermanas, buenos días a todos. Sono molto felice di potervi incontrare. Ringrazio specialmente Estoy muy contento de encontrarme con vosotros. Agradezco especialmente al Padre Germain y a Sor Marie por sus testimonios. salutare i membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese. También deseo saludar al Consejo Ecuménico de las Iglesias, que manifiesta visiblemente la comunión que se vive aquí en Marruecos entre cristianos de diversas confesiones en el camino de la unidad. Los cristianos son un pequeño grupo en este país, pero para mí esta realidad no es un problema, aunque reconozco que a veces la vida pueda resultar difícil para algunos. Vuestra situación me trae a la memoria la pregunta de Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo puedo comparar? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que tocó fermento. Parafraseando las palabras del Señor, podríamos preguntarnos: ¿a qué es semejante un cristiano en estas tierras? ¿A qué se puede comparar? Es semejante un poco de levadura que la Madre Iglesia quiere mezclar con una gran cantidad de harina hasta que toda la masa fermente. En efecto, Jesús no nos ha elegido y enviado para que seamos los más numerosos. Nos ha llamado para una misión. Nos ha puesto en la sociedad como esa pequeña cantidad de levadura, la levadura de las bienaventuranzas y el amor fraterno, donde todos como cristianos nos podemos encontrar para que su reino se haga presente. Y aquí me viene en mente el consejo que San Francisco dio a sus hermanos cuando los envió: vayan y prediquen el Evangelio, y si fuera necesario, incluso con las palabras. Questo significa, cari amici, que la nostra missione di battezzati, di sacerdoti. Esto significa, queridos amigos, que nuestra misión de bautizados, sacerdotes consagrados, no está determinada principalmente por el número o la cantidad de espacios que se ocupan, sino por la capacidad que se tiene de generar y suscitar transformación, estupor y compasión, por el modo en el que vivimos como discípulos de Jesús, junto a aquellos con quienes compartimos lo cotidiano, las alegrías, los dolores, los sufrimientos y las esperanzas. En otras palabras, los caminos de la misión no pasan por el proselitismo. Por favor, no pasan por el proselitismo. Recordemos a Benedicto XVI. La Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, por dar testimonio. Non passano attraverso il proselitismo che porta sempre a un vicolo. No pasa a través del proselitismo que lleva siempre a un callejón sin salida, sino por nuestro modo de ser con Jesús y con los demás. Por lo tanto, el problema no es ser pocos, sino ser insignificantes, es decir, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de evangelio, o en una luz que ya no ilumina nada. Penso che la preoccupazione sorge quando noi cristiani siamo assillati. Creo que la preocupación surge cuando a nosotros, cristianos, nos abruma pensar que solo somos significativos si somos la masa y si ocupamos todos los espacios. Vosotros sabéis bien que la vida se juega en la capacidad
que tenemos de ser fermento allí donde nos encontremos y con quien nos encontremos, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles o inmediatos. Perché essere cristiano non è aderire a una dottrina. Porque cristiano no es el que se adhiere a una doctrina o a un templo o a un grupo étnico. Ser cristiano es un encuentro con Jesucristo. Somos cristianos porque hemos sido amados y encontrados, y no gracias al proselitismo. Ser cristianos es reconocerse perdonados y enviados a actuar del mismo modo que Dios ha obrado con nosotros, porque en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Consapevole del contesto in cui siete chiamati a vivere la vostra vocazione battesimale, il vostro ministero, consciente del contexto en el que estáis llamados a vivir vuestra vocación bautismal, vuestro ministerio, vuestra consagración. Queridos hermanos y hermanas, me vienen a la mente las palabras del Papa San Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam. La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en el que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace coloquio. Affermare che la Chiesa deve entrare in dialogo non dipende da una moda. Afirmar que la Iglesia debe entablar un diálogo no depende de una moda, no es la moda de hacer diálogo, menos aún de una estrategia para que aumente el número de sus miembros. No, no es una estrategia. Si la Iglesia debe entablar un diálogo es por fidelidad a su Señor y Maestro que, desde el comienzo, movido por el amor, ha querido dialogar como amigo e invitarnos a participar de su amistad. Así como discípulos de Jesucristo, estamos llamados desde el día de nuestro bautismo a formar parte de este diálogo de salvación y de amistad, del que somos los primeros beneficiarios. El cristiano in queste terre impara ad essere sacramento vivo del dialogo. En estas tierras el cristiano aprende a ser sacramento vivo del diálogo que Dios quiere entablar con cada hombre y mujer en cualquier situación que viva. Por tanto, es un diálogo que estamos llamados a realizar a la manera de Jesús, manso y humilde de corazón, con un amor ferviente y desinteresado, sin cálculos y sin límites, en el respeto de la libertad de las personas. En este espíritu encontramos hermanos mayores que nos muestran el camino, porque con sus vidas han testimoniado que esto es posible. Un listón alto que nos desafía y estimula. ¿Cómo no recordar la figura de San Francisco de Asís, que en plena cruzada fue a encontrarse con el sultán Al-Malik Al-Kamil? Y cómo no mencionar al beato Carlos de Foucauld, que profundamente impresionado por la vida humilde y escondida de Jesús de Nazaret, a quien adoraba en silencio, quiso ser un hermano universal. E incluso los hermanos y hermanas cristianos que han elegido ser solidarios con un pueblo hasta dar la propia vida. Así, cuando la Iglesia, fiel a la misión recibida del Señor, entabla un diálogo con el mundo y se hace coloquio, contribuye a la llegada de la fraternidad, que tiene su fuente profunda no en nosotros, sino en la paternidad de Dios. Come consacrati siamo invitati a viverlo
anzitutto come intercessione. Como consagrados estamos llamados a vivir dicho diálogo de salvación como intercesión por el pueblo que nos ha sido confiado. Recuerdo una vez hablando con un sacerdote que se encontraba como vosotros en un lugar donde los cristianos son minoría. Me contaba que la oración del Padre Nuestro había adquirido una resonancia especial en él, porque rezando en medio de personas de otras religiones, sentía con fuerza las palabras: «Danos hoy nuestro pan de cada día». La oración de intercesión del misionero, también por ese pueblo que en cierta medida le había sido confiado, no para administrar, sino para amar, lo llevaba a rezar esta oración con un tono y un gusto especial. El consagrado, el sacerdote, lleva a su altar con su oración la vida de sus compatriotas y mantiene viva, como a través de una pequeña grieta en esa tierra, la fuerza vivificante del Espíritu. Y esto es hermoso, saber que en los distintos rincones de esta tierra, en vuestras voces, la creación implora y sigue diciendo Padre Nuestro. Que pertanto diventa preghiera e che possiamo realizzare concretamente. Por tanto, es un diálogo que se convierte en oración y que podemos realizar concretamente todos los días en nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. Una oración que no distingue, no separa, no margina, sino que se hace eco de la vida del prójimo. Oración de intercesión que es capaz de decir al Padre: venga tu reino. No con la violencia, el odio o la supremacía étnica, religiosa, económica, y así, sino con la fuerza de la compasión, con la fuerza de la compasión derramada en la cruz por todos los hombres. Esta es la experiencia vivida por la mayor parte de vosotros. Doy gracias a Dios por lo que habéis hecho aquí en Marruecos como discípulos de Jesucristo, encontrando cada día en el diálogo, en la colaboración y en la amistad los instrumentos para sembrar futuro y esperanza. Así desenmascaráis y lográis poner en evidencia todos los intentos de utilizar las diferencias y la ignorancia para sembrar miedo, odio y conflicto. Porque sabemos que el miedo y el odio alimentados y manipulados desestabilizan y dejan nuestras comunidades espiritualmente indefensas. Vi incoraggio senz'altro il desiderio di rendere visibile la presenza e l'amore di Cristo, sin otro deseo que el de hacer visible la presencia y el amor de Cristo, que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Los animo a que sigan estando así cerca de quienes a menudo son dejados atrás, de los pequeños y los pobres, de los presos y los migrantes. Que vuestra caridad sea siempre activa y un camino de comunión entre los cristianos de todas las confesiones presentes en Marruecos. El ecumenismo de la caridad, que pueda ser también un camino de diálogo y de cooperación con nuestros hermanos y hermanas musulmanes y con todas las personas de buena voluntad.
La caridad, especialmente hacia los más débiles, es la mejor oportunidad que tenemos para seguir trabajando en favor de una cultura del encuentro. Que ese sea el camino que permita a las personas heridas, probadas, excluidas, reconocerse por fin miembros de la única familia humana en el signo de la fraternidad. Como discípulos de Jesucristo, en este mismo espíritu de diálogo y de cooperación, tened siempre el deseo de contribuir al servicio de la justicia y la paz, de la educación de los niños y los jóvenes, de la protección y el acompañamiento de los ancianos, los débiles, las personas con discapacidades y los oprimidos. Ringrazio ancora a tutti voi, fratelli e sorelle, per la vostra presenza. Agradezco nuevamente a todos vosotros, hermanos y hermanas, vuestra presencia y vuestra misión aquí en Marruecos. Gracias por vuestro servicio humilde y discreto, siguiendo el ejemplo de nuestros mayores en la vida consagrada, entre los cuales quiero mencionar a la decana Sor Esilia. A través de ti, querida hermana, dirijo un cordial saludo a las hermanas y a los hermanos ancianos que a causa de su estado de salud no están físicamente presentes aquí con nosotros, pero permanecen unidos a través de la oración. Tutti voi siete testimoni di una storia che è gloriosa. Todos vosotros sois testigos de una historia que es gloriosa porque es historia de sacrificios, esperanzas, lucha cotidiana, vida gastada en el servicio, constancia en el trabajo fatigoso, porque toda labor es sudor de la frente. Pero permítanme también deciros, vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Miren el futuro, frecuenten el futuro hacia el cual el Espíritu os impulsa, para seguir siendo signo vivo de esa fraternidad a la que el Padre nos ha llamado, sin voluntarismos y sin resignación, sino como creyentes que saben que el Señor siempre nos precede y abre espacios de esperanza donde parecía que algo o alguien se había perdido. El Señor os bendiga a cada uno de vosotros y por medio de vosotros a los miembros de vuestras comunidades. Que su Espíritu os ayude a dar frutos en abundancia, frutos de diálogo, de justicia, de paz, de verdad y de amor, para que en esta tierra amada por Dios crezca la fraternidad humana. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Tras el emotivo discurso, profundas palabras del Papa Francisco al clero, a los consagrados, a los religiosos presentes en la tierra de Marruecos, nos disponemos en breves instantes, queridos oyentes, a rezar junto al Santo Padre la oración mariana del Ángelus. Pero antes vemos un momento emotivo en el cual un grupo de pequeños, 4 niños, se han acercado para saludar al Santo Padre. El Papa Francisco ha dicho en francés que estos niños son el futuro, el presente y el futuro.
les entrega cariñosamente a cada uno de estos niños un rosario. Y continuamos ahora poniéndonos bajo la protección de la Virgen María, rezando todos juntos la oración mariana del Ángelus. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut diciamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum. aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Viva! Bye bye. Bye bye. Y mientras el Papa saluda, como vemos en imágenes, a este grupo de pequeños que han aportado una nota de color, de emotividad a este encuentro del Santo Padre con los sacerdotes, las personas consagradas y el Consejo Ecuménico de las Iglesias en su última jornada en Marruecos. Queridos oyentes, vamos ya llegando al final de nuestra transmisión. Gracias una vez más, queridos oyentes, por habernos acompañado. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.